Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla de la serie de charlas de la Sociedad Española de Procesamiento del Lenguaje Natural, que como sabéis se organiza el último jueves de cada mes. Bueno, para los que no me conocéis, yo soy Paloma Martínez y soy del grupo Human Language and Accessibility Technologies del Departamento de Informática de la Universidad Carlos III de Madrid. Y bueno, voy a presentaros al ponente de esta tarde. La charla se llama Procesamiento de narrativa financiera y detección de relaciones causa-efecto. Y nuestro ponente va a ser Antonio Moreno Sandoval. Antonio es catedrático de Lingüística en la Universidad Autónoma de Madrid, donde dirige el Laboratorio de Lingüística e Informática y también la Cátedra de Universidad Autónoma del Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Bueno, Antonio tiene una larga trayectoria, comenzó a finales de los años 80 en el proyecto Eurotra de temas de traducción automática. También trabajó en el centro de IBM en un proyecto de question answering cuando realizaba la tesis doctoral, en un proyecto de Grampal para análisis morfológico del español, desarrollando una herramienta en Prolog. Y bueno, a principios de los 90 realizó una estancia postdoctoral con una beca Fulbright en el grupo que dirigía Ralph Grisman de la New York University. Y allí desarrolló una gramática para sistemas de extracción de información, que era lo que trabajó allí. Bueno, volvió a España y se integró de nuevo en el laboratorio. Dirigió el Spanish Triban, también con financiación de la New York University. Y ya en la siguiente década pues ya se dedicó a compilar corpus de habla espontánea en diferentes lenguas, en español, en japonés, en chino también. Y bueno, todos estos recursos son bien conocidos porque se han utilizado para entrenamiento y testing de sistemas, ¿no? Para evaluar el habla. A partir del 2010 ya se centró más en procesamiento textual, primero en el dominio médico y desde 2018 en narrativa financiera, que es de lo que viene a hablarnos en esta charla. Bueno, su relación con la industria y transferencia de conocimiento se ha mantenido también a lo largo de todos los años. Ha colaborado con empresas pues, como IBM, Daedalus, Fundación Telefónica, etcétera. Y desde el 2010, pues una labor importante de colaboración como investigador senior en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Pues nada, agradecerte, Antonio, que hayas aceptado impartirnos esta charla. Sin más, te voy a ceder la palabra y para que compartas la presentación. Voy a decir que, bueno, después de la charla abriremos un turno de preguntas. Lo ideal es que bueno, yo os vaya dando paso y se os abre el micrófono y hacéis la pregunta de viva voz, mejor que estar usando el chat de preguntas y respuestas, pero si alguien no puede hacerlo, pues la pone en el chat y lo veremos también. Vale, pues Antonio, cuando quieras. Muchas gracias, Paloma. Buenas tardes a todos. Gracias al Zeppelin y a Paloma por la presentación. Yo me voy a concentrar hoy en contar lo que hemos estado haciendo en mi equipo y también lo hemos hecho con la cátedra de la UAM IC en procesamiento de narrativa financiera y en concreto en una tarea bueno, muy interesante para nosotros, que es la detección de relaciones de causa-efecto en informes financieros. Vamos allá. Voy a presentar. Este es un poco el esquema de la charla. ¿m? Primero voy a contar qué es esto de los workshops en procesamiento de narrativa financiera. Luego directamente me ceñiré a lo que es la tarea de detección de causalidad y a partir de ahí ya me centraré en los detalles de la última evaluación que hemos tenido hace poco en el Colin de Abu Dhabi y me voy a detener en hablar de los resultados, de los equipos participantes, las estrategias que han utilizado para la tarea. Y bueno, básicamente hablaré mucho también del dataset y de los errores que hemos encontrado, ¿no? Para que lo centremos un poco en lo que son evaluaciones tipo competitivas. Bien, ¿qué son los workshops de Financial Narrative Processing? Esta es una serie que surgió
surgió lo desarrolló, perdonad que lo he puesto aquí creo que tengo una versión en español, no, no está en la caja, sí, no la ha cambiado. Bueno, es una tarea que surgió, la desarrolló el grupo de UCREL en Lancaster, que llevaban trabajando ya bastante tiempo con textos financieros y empezó a utilizarla como lugar donde, espera un momentito, que creo que me he saltado, bien, me he pasado, perdonad porque he cogido ahí voy a ver aquí. Voy a empezar por aquí. Perdonad porque he mezclado transparencias en inglés y en español. Esto, como os decía, esta workshop empezaron a organizarse en el REC de 2018. ¿M? ¿Y cuáles eran los objetivos? Bueno, fundamentalmente el objetivo era aplicar el PLN al análisis de textos financieros. Cuando hablamos de textos financieros nos referimos especialmente a los informes, pero también a las noticias y a las informaciones que salen, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? ¿Cuál es el interés fundamental a partir del 2018 para trabajar en este área concreta de textos financieros? Pues básicamente porque queremos extraer información, porque queremos resumir información que hay en estos informes y sobre todo también queremos analizar la narrativa para encontrar, por ejemplo, pues cosas como el sentimiento, el tono, etcétera, etcétera, cosas que, bueno, han ido evolucionando en los últimos tiempos. Una de las también motivaciones importantes de analizar la narrativa financiera es que se ha encontrado, por ejemplo, problemas en la detección y en el uso del lenguaje claro. También es uno de los temas muy activos en los últimos 5 o 10 años, ¿no? Todo el lenguaje, por todo 5 años, lo que es el lenguaje claro, el lenguaje accesible, conseguir que las personas que no son expertas pues puedan entender la información financiera que muchas veces, pues como todo ocurre, es bastante opaca para la mayoría de la gente que no está especializada, ¿no? Y como la narrativa, es decir, no los datos cuantificados, no los estados financieros que publican las empresas obligatoriamente, sino que la narrativa es lo que normalmente los usuarios normales pueden leer, pues analizar esa narrativa se convierte en algo bastante interesante y con bastante aplicación. Y por último, una de las cosas cuando surgió estos talleres, que entonces había muy pocos, era fomentar la creación de recursos. Justo cuando se montó en el año 2018, en el REC de Japón, pues no había apenas recursos dedicados específicamente al procesamiento o los textos financieros, ¿no? El grupo de Lancaster tenía ya recopilado un enorme corpus que se puede descargar en su web, pero verdaderamente había escasez de estos recursos que son tan importantes para entrenar y para evaluar modelos que procesen modelos PLN. Precisamente esta necesidad de desarrollar recursos es la que veis aquí, hay seis ediciones. La primera fue en el 2018 y ya a partir del 2000, la segunda fue en Turku, en Finlandia, pero a partir del 2020 en el Colin de Barcelona es cuando empiezan a hacerse las competiciones, las CERTAS, organizadas dentro de este workshop general de narrativa financiera, procesamiento de narrativa financiera. Y a partir del Colin, pues ha habido competiciones, todos los eventos. En Marsella también hubo, en Sorrento en el evento de Big Data del I al cubo también hubo, y este año pues también hemos tenido en el Colin de 2025, ¿vale? En este caso, y es importante señalarlo, paralelamente, aunque empezó primero a hacer FNP, fueron los primeros workshops. Paralelamente se fueron creando otro workshop que es el de FinNLP, que lo lleva Chunchi Chen, que está trabajando, es un taiwanés que trabaja en Japón y que ahora mismo pues, es la persona que lleva todo el grupo de interés en financiero. Hay que destacar un poco la diferencia que hay entre el FNP y el FinNLP.
en que en FinLP también se centran mucho en no solamente análisis de la narrativa, como es en nuestro caso, sino que también implica, por ejemplo, trabajo con criptomonedas, fake news, etcétera, etcétera, ¿no? Más cuantitativo también. Todos estos talleres y todas estas competiciones, como se han celebrado en conferencias internacionales, Colin y el Refri fundamentalmente, pues aquí hay una página, la página central que la sigue llevando la gente de Lancaster, aunque la persona que inició esto, que es Mahmoud El-Hatch, ya no está trabajando, se ha ido a Hanoi a abrir una nueva universidad en Vietnam, pero siguen siendo ellos los que llevan todo lo que es relacionado con este conjunto de talleres FNP. Las actas, como os decía, están publicadas en la ACL y también en el caso de la conferencia que hicimos en Sorrento, están publicadas en las actas de la IA al cubo. Y lo que empezó siendo como un objetivo, generar recursos, pues ya a partir del Colin de Barcelona del 2020, pues se crearon varias tareas. Una es FinTalk, que fue la primera que se creó ya en el 19, fue la inicial, que básicamente es una tarea que proporcionas unos informes y tienes que devolver la estructura de esos informes para localizar, son informes que están en PDF, y tienes que localizar en dónde se da la información relevante, cuáles son los capítulos o cuáles son las secciones del documento que te puede interesar o que puede interesar. Esta competición duró hasta el 2023, básicamente ya está bastante resuelta. Luego también se empezó a hacer en el año 2020, una que es de resumen automático de informes, de summarization, y que ha habido en el 2020, 22 y 23. En el 23, todas ellas se han hecho en inglés, y las dos de 22 y 23 también se han hecho en español gracias a nuestra participación, que hemos hecho los datasets para el español. Y por último, la tarea que yo os quiero comentar, porque es la que hemos seguido, es la detención de relaciones causa-efecto en texto financiero. Estas empezaron también en el 2020 en inglés. A partir de 2023 incluimos el español, y la tarea de 2025, que es la que voy a comentar básicamente durante esta presentación, es la que hemos cambiado un poco la estrategia y es la que os quería mostrar. Para que entendáis un poco la evolución de cómo hemos trabajado en esta tarea de detección de causalidad, me gustaría primero, voy a volver hacia atrás, que lo he descolocado cuando lo he presentado, recordar un poco la diferencia que hay entre lo que es un benchmark y lo que es un SERTAS, ¿no? Un benchmark, fundamentalmente lo que se pretende es ver el funcionamiento general de los modelos, que son la base de los leaderboards. Como sabéis, hay uno en español, la leaderboard, y que se trata básicamente de un conjunto estático de datos que está bien definido, que las métricas están estandarizadas y que se conoce bien porque todo el mundo los suele reconocer y los suele utilizar. Por tanto, lo que aquí se trabajan en los benchmarks es comparar regularmente, pues, el rendimiento de diferentes algoritmos y sobre todo de diferentes modelos. Frente a estos benchmark tenemos las SERTAs, las tareas compartidas, que ahí son un poco diferentes. Son tareas que se suelen aparecer en competiciones, suelen ser workshops de conferencias o, por ejemplo, los retos de Kaggle, que lo que se pretende aquí es fomentar la colaboración e investigar en un área muy concreta, ¿no? Normalmente, como digo, está asociado a un evento o una competición. Nosotros los hemos ido haciendo en diferentes momentos, en el REC, en el Colin. Y normalmente lo que se suele abordar en estas tareas, en estas datasets, son tareas muy concretas, problemas muy concretos, ¿no? Como por ejemplo la causalidad, ¿no? Y otra cosa también que es bastante diferente con respecto a los benchmark es que aquí utilizamos métricas bastante específicas que a veces no son las generales que se suelen utilizar en los benchmark. Bien, una vez dicho esto, voy a continuar para que veáis un poco cuál ha sido la evolución en la tarea concretamente de detección de causalidad. Mirad, esta tarea la empezó a hacer un grupo francés en inglés, ISEOP, y al principio en la primera convocatoria, en la primera
momento de esta tarea se centró en dos cosas distintas. Primero, una clasificación binaria. Entonces, había un ejemplo y había que responder si había en ese ejemplo una relación causal. Fijaos cómo estaba todavía la cuestión. Y luego ya había una concreta en la que se daba un fragmento en el que sí que había una relación causal y había que señalar la causa y el efecto. En los años siguientes, en el 21 y el 22, bueno, sobre todo en el 22, que es el REC, se cambia. Ya se descarta la clasificación binaria, que era una cosa bastante sencilla, y se concentra en la extracción de la relación causal. Es decir, una vez que tenemos un fragmento, que sabemos que es causal, lo que hay que detectar es cuál es la causa y cuál es el efecto. Son dos eventos que no son simultáneos, que van uno detrás de otro. Bien, el año 2023, que es cuando participamos nosotros por primera vez, todos estos se habían hecho en inglés, tomamos digamos, la responsabilidad de la tarea y se introdujo por primera vez el español, además del inglés, pero siguió siendo una tarea de extracción. En este caso, en el 2023, reutilizamos el dataset que había hecho el grupo francés y luego hicimos un dataset especial nosotros para el español. Pero básicamente seguíamos la misma estructura que se había hecho en el año 2022. Para este último SERTAS, la que hemos celebrado en enero del 2025, lo que hemos hecho ha sido cambiar radicalmente o bastante la tarea, porque ya comprobamos que en el 2023 había equipos que empezaban a utilizar la IA generativa. Entonces, en lugar de utilizar el típico ejemplo de un fragmento separado por un punto y coma, es decir, por un CSV, donde aparece el fragmento, luego la causa y luego el efecto, lo que decidimos es cambiar la estructura del dataset. De manera que lo que hacemos es una tarea de QA, de Question Answering, generativa. Por una parte, se plantean preguntas, se da el contexto, se plantea una pregunta sobre las causas o efectos, una de las dos, y a partir de ahí se da la respuesta que tiene que ser una respuesta extractiva. Ahora veremos un ejemplo. Y para ello utilizamos dos métricas. Una es la SAT-Match y la que es más importante y que hemos incorporado es la métrica SAS, que es para encontrar similitud en las respuestas, ¿no? La semántica de las respuestas. Bien, vamos a ver ahora concretamente un ejemplo ya de en qué consiste el dataset que hemos preparado para 2025. No he puesto aquí un ejemplo de la verdad es que podía haberlo hecho del 2023 para ver mejor un poco la evolución. Pero bueno, os podéis imaginar que los originales tenían un texto, sería un contexto, y luego la pregunta y tal iban separados por punto y coma. Bien, ¿en qué hemos cambiado ahora? Hemos mantenido el párrafo, que son párrafos originales tomados directamente de informes anuales, en inglés o en español, y lo que hemos hecho es que la pregunta es una pregunta abstractiva, es decir, una pregunta que no coincide con lo que sale en el texto, sino que lo que se pregunta es algo que tiene que ver con el contenido o la causa, o sea, con el contenido de la causa o el efecto. Y la respuesta tiene que ser exactamente una respuesta sacada, extractiva, sacada del contexto. Por ejemplo, aquí tenéis en rojo lo que sería la causa, en inglés. Este proceso de aprobación sigue todavía vigente, está funcionando. Y el efecto de que esta aprobación todavía no, este proceso de aprobación no se haya finalizado, es que la consecuencia es que el valor ACR pues no está definido. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Primero hemos señalado cuando hemos preparado el dataset cuáles eran la causa y el efecto, y luego hemos decidido, en función de lo que nuestro criterio, luego os explicaré cómo hemos hecho la anotación, elegir si preguntamos por la causa o por el efecto. Si en este caso hemos preguntado por el efecto, pues lo que hacemos es ¿por qué, el ACR no ha sido valorado en este punto? Y la respuesta la tomamos directamente del contexto. Porque no, la causa esta es la causa, es que todavía es un proceso que está pendiente de finalización. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente la idea es
hay causa-efecto, puede estar, sabéis que en la presentación puede ser inversa, hay muchas maneras de presentar la causa del efecto. A veces, otras veces lo más normal es que aparezca primero el efecto y luego diga la causa. Elegimos una de ellas, la convertimos en una pregunta y luego solicitamos como respuesta exactamente lo que aparece en el contexto. Bien, para que os hagáis un poco también la idea del equipo que ha participado en esto, bueno, hemos financiado con un proyecto que acabamos de empezar del Plan Nacional y también con la cátedra. Soy yo el responsable. Tenemos a Jordi Porta, que seguramente conocéis, es un informático que al mismo tiempo que trabaja en la Real Academia, pues también es profesor en la Autónoma y también participa, colabora con la cátedra. Él ha sido el responsable de montar todo el Codalab y todo el proceso de métricas que hemos cambiado con respecto al inicial, que era simplemente SAT-Match. Luego tenemos una responsable de anotación, que es Blanca Carbajo, que su tesis está a punto de terminar y está centrada precisamente en detección de causa y efecto en informes financieros. Y tenemos dos anotadores que son lingüistas, Gianco Torterolo y Paula Gozalo. Bien, ¿cómo hemos hecho todo esto? Bueno, una de las cosas más importantes que hemos introducido y que ya lo vimos en la preparación del anterior fin causal es que, como ahora mismo se participa con modelos generativos, hay que cambiar la métrica y utilizar como métrica principal una que pueda reflejar que la pregunta y la respuesta se parecen y que están alineadas, son similares, ¿vale? También mantenemos el exact match como métrica secundaria y que lo que va haciendo es que va analizando palabra a palabra y si coincide con la respuesta le pones un 1 y si no, pues pones un 0. Es una forma de también puntuar cómo de bien se acerca a la extracción de la respuesta que se ha solicitado. Los datasets, hemos utilizado dos datasets, como decíamos, uno en inglés y otro en español. La fuente de estos datasets son, por una parte, el corpus de informes financieros que tiene Lancaster y que está accesible en su web, y por otra parte, nuestro corpus, el que hemos desarrollado con otros proyectos, que es también un corpus de informes financieros. De ambos, hemos extraído 2.500 ejemplos. 2.500 ejemplos. Estos 2.500 ejemplos, que son básicamente párrafos que contienen naturalmente relaciones de causa-efecto, no hay ninguno que no tenga nada de eso, todos tienen relaciones de causa-efecto, los hemos anotado, los hemos marcado, hemos hecho las preguntas y las respuestas, y a la hora de hacer la división entre training y test, pues los hemos hecho aleatoriamente. ¿De acuerdo? O sea que digamos que aunque parezca que lo hemos hecho 20 y 500, realmente hemos hecho 2.500 en cada lengua y a partir de esos 2.500 pues hemos separado el training y el test. Bien, para que veáis un poco cómo hemos hecho el proceso de creación del dataset, lo hemos hecho 4 lingüistas experimentados que llevamos trabajando además en el dominio desde hace ya unos cuantos años. También tenemos una experta financiera, Ana Gisbert, que no la he mencionado aquí, pero que es la que nos ha estado asesorando todo el tiempo cuando había preguntas o cuando había conceptos que no entendíamos. Hemos desarrollado terminología, bueno, estos son proyectos anteriores, digamos que conocemos el campo. Somos lingüistas, pero podemos decir que hablamos terminología financiera o por lo menos entendemos algo de lo que se está tratando, ¿no? En este equipo, el líder de la anotación es Blanca Carbajo, que está realizando su tesis doctoral y está a punto de terminarla. Ella hizo 1.000 ejemplos en cada lengua y, sobre todo, hizo de juez. Es la que revisó todos los 2.500 ejemplos, tanto en inglés como en español, para unificar, para encontrar que haya errores, etcétera, etcétera. Mira, quiero insistir un poquito en esto, y luego, si queréis, en las preguntas podemos avanzar más, porque me interesa mucho hablar de cómo se crean los datasets. Nosotros heredamos en el 2023 el dataset que hicieron en inglés, ¿vale? ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Bueno, lo reformamos y tal, pero también reutilizamos muchas cosas que ya estaban en ese dataset. Y cuando estábamos en la fase de entrenamiento, recibimos varios correos de participantes, especialmente de la India, que nos informaron que efectivamente el dataset estaba mal. O sea, que había ejemplos que confundían lo que era la causa, pues aparecía como efecto y viceversa. Es decir, que no estaban bien formados.
Bueno, eso nos obligó a reformarlo y decidimos que realmente pues esto era una de las tareas más importantes y que teníamos que cambiar totalmente el procedimiento. Nos olvidamos del dataset original, del que se creó en 2020 y luego se fue ampliando, y lo hemos hecho totalmente from scratch. O sea, no queríamos tener, porque, como os comentaré luego, hemos hecho una guía de anotación mucho que se caracteriza fundamentalmente porque hemos restringido bastante los tipos de causalidad. Es decir, hemos encontrado ejemplos donde la relación de causa-efecto pues, era muy fácil de detectar, o por lo menos era bastante evidente. Esto implica, porque en el dataset que hicimos al principio pasaba, que no hemos considerado válidas oraciones finales. Ya luego os pondré un ejemplo. Tampoco hemos considerado, por ejemplo, condicionales. ¿Qué ocurre? La relación de causa-efecto es una relación entre dos eventos, uno que va antes y otro va después. Claro, como no es la única relación posible entre dos eventos, por ejemplo, en la finalidad también se dan dos eventos, en las condiciones también se dan dos eventos, en las consecutivas también se dan dos eventos, pues a veces se tiende a pensar que hay una relación de causa-efecto. Pero claro, si yo digo, si sube la gasolina, va a subir también la inflación, pues bueno, puede parecer que hay una relación causal, pero a lo mejor no se ha dado. Es decir, queremos buscar exactamente hechos que se han dado, porque las relaciones de causa-efecto sirven para ver las tomas de decisiones, y las condicionales son hipotéticas. Lo mismo ocurre con las consecutivas. Las consecutivas, yo puedo decir, Juan entró en la sala y María se fue, pero a lo mejor no hay una relación. No se fue María porque no quería ver a Juan, sino sencillamente porque se tenía que ir. Es decir, que nos hemos centrado muy claramente, y las más complicadas son las finales, que luego lo haré, pondré algún ejemplo en los errores, en las que son claramente causales, en las que podemos decir que hay una relación de una causa y un efecto. Otra cosa también que hemos hecho en la guía de anotación, que básicamente es la tesis de Blanca, es utilizar diferentes patrones para las preguntas. No solamente hemos hecho siempre la pregunta de ¿por qué tal? Sino que hemos intentado diferentes patrones y que, bueno, cada uno evidentemente ha utilizado lo que mejor le ha parecido, pero también ha sido algo controlado. Es decir, nos hemos puesto bajo nuestro propio criterio a decidir qué tipo de preguntas se pueden hacer para las causas-efectos. Sí que lo que hemos hecho ha sido decidir si preguntamos por la causa o por el efecto. Eso sí que es una cosa de cada uno de los anotadores. Bien, todo eso luego discutiremos al final cuando veáis todos los resultados, qué influencia ha podido tener en el resultado final y en el entrenamiento. Vamos a ver ahora, los resultados. Bien, aquí tenéis los resultados. Primero los voy a dar en inglés y luego los vamos a ver en español, ¿vale? Fijaos qué resultados. Aquí tenemos un baseline, que lo hicimos nosotros, es un BERT muy sencillo, pero bueno, que ya tiene un buen resultado. Y básicamente lo que veis aquí es unos resultados estupendos. El equipo chino, el equipo de Austria, el equipo Sanang, casi todos, muchos de ellos son también equipos de la India, ¿veis? Algunos de la India, algunos de Singapur, algunos de Dinamarca, pero fijaos las notas de similaridad semántica. Es decir, casi llegan al 98, 97%, ¿no? Algunos bastante buenos. Y fijaos que por lo menos hasta el puesto 7, todos llegan al 0,95 de similaridad semántica. Teniendo el baseline, insisto, un BERT sencillísimo, 73. Y en cambio, en el SATMATCH hay algunos problemas más. Hay equipos, por ejemplo, que son muy malos en el match, es decir, la coincidencia completa en la extracción, pero también vemos que normalmente los equipos que han hecho los mejores resultados en el SAS también son los que tienen los mejores datos la coincidencia exacta. ¿De acuerdo? ¿Veis que han sido los dos primeros? Y en general tienen bastante buenos. Aquí hay un equipo, el de Cairo, que también tiene un buen SAT match. Y ahora vamos a ver los resultados del español. Quedaos con la cifra 97,79.
vamos a ver el resultado español. ¿Veis? 98-41. ¿Mm? Ha mejorado, y esto es una cosa que quiero destacar, siendo la misma tarea, con la misma definición, hechos con los mismos datasets y el mismo criterio, y veréis luego que utilizando el mismo tipo de sistema, los dos equipos mejores han tenido ligeramente mejores puntuaciones en español que en inglés. Os muestro un poquito anterior, ¿veis? El grupo de China y el de Austria se han invertido, pero veis que 97-39 y luego equipos que están en torno al 96. Bueno, mirad lo que ha pasado en español. Hay 6 equipos que pasan de 96, que era el tercero que había. Hay un equipo español, el único que participa, que solo participó en la tarea española, que alcanzó un 97-87. Y fijaos qué buen exact match en comparación con los casos que hemos visto en la anterior. Es decir, que si hubiéramos utilizado un baseline como habíamos hecho aquí, resultados bastante más bajos, bueno, no bastante más bajos, pero más bajos en español, pero fijaos que todos los equipos han mejorado en español frente al inglés. Es una de las cuestiones que yo he preguntado a los participantes y que me gustaría luego con vosotros discutir, porque normalmente siempre se dice que los resultados en español pues, son peores que los que se dan en inglés. Pues aquí tenemos que los equipos, claramente no es que sea una diferencia muy importante, pero vemos que los equipos, en general, todos ellos han tenido mejor eh, actuación en el caso de las preguntas y respuestas en español. Bien, vamos a ver un poquito, que ahora una cosa interesante es la tipología de sistemas. Bueno, todos los que han sacado mejor puntuación son los que están en verde y se pueden clasificar fácilmente porque utilizan una mezcla híbrida entre fine tuning y IA generativa, como luego veréis en el prompting, ¿vale? Tanto el grupo de China como el grupo de Austria, como el grupo español, todos ellos se caracterizan, como veis, porque utilizan una aproximación de ajuste, más luego una respuesta generativa que luego vais a ver. Hay aproximaciones muy básicas, como la de este grupo, que es la típica de fine tuning con modelo BERT, ¿no? Esta concretamente, que dio los peores resultados, pues es discriminativa muy clásica, y básicamente las otras pues han tenido resultados que al no meter la parte generativa pues ha fallado. Curiosamente, este grupo, el grupo de Oracle, solo trabaja con modelos generativos y en cambio al no tener el ajuste, pues tampoco ha sido de los que mejores resultados han obtenido, es verdad. O sea, se puede ver que verdaderamente los equipos ganadores, y si queréis os vuelvo a poner aquí porque aquí se ven, son los que han utilizado, los 3 equipos ganadores son los que han utilizado una aproximación híbrida. Y es lo que voy ahora a comentar brevemente con vosotros para que veáis cómo se han aproximado a esta tarea. Os recuerdo que el objetivo de las Shared Tasks es precisamente abordar un tema muy específico y, bueno, por poder ver cuáles son en este momento las estrategias que mejor funcionan. En el caso del grupo chino, que tuvimos la mala suerte de que no pudo venir a Abu Dhabi, no pudo presentarlo en directo, pero bueno, nos mandó su descripción del sistema, que por cierto tampoco está publicada en las actas, porque como no vino, pues no aparece. Pero aquí tenéis básicamente un poco la descripción de lo que hizo. Lo que ellos hicieron, no sé todavía si eran uno o varias personas, porque ya os digo que no lo hemos podido ver en persona. eh, Utilizó una aproximación en la que mezcló muchas cosas, combinó muchas cosas, combinó dos LLMs, un GPT-4 Mini y un Llama 3.1. También hizo muchas diferentes configuraciones de las preguntas para ver cómo se formulaban las preguntas en los prompts, para ver cómo se llegaba a hacer la respuesta. También utilizaron y mezclaron datos de entrenamiento en diferentes modalidades, por ejemplo, datos en un único idioma, datos bilingües, e incluso llegaron a generar
preguntas y respuestas por usuarios. Yo me imagino que esto hicieron una aproximación de estas de generación de aumento de datos, probablemente no hecho por usuarios, sino hecho por herramienta, automáticamente. Pero eso no lo detallaron, ya digo que no pudimos preguntarles concretamente en todas estas diferentes estrategias. Lo que sí que nos dijeron es que después de todo, cuando haces la submisión de los distintos modelos, a ellos el que mejor le funcionó fue el modelo GPT-4 Mini y afinado con conjunto de datos bilingües. Veremos que esto es muy parecido a la aproximación que ha hecho también el equipo austriaco. La pregunta al final que utilizaban para hacer la respuesta es esta que veis, este prompting. Él es un asistente muy fiable y útil, y simplemente con una opción como lee este párrafo y responde a la pregunta acerca de la causalidad, ¿no? Y ahí daban la respuesta, y con este prompt y con todo lo que habían hecho anteriormente preparando la configuración y ajuste, pues obtuvieron realmente resultados muy buenos. Vamos a ver ahora a continuación el grupo de Austria, de Graz. El equipo de la Universidad de Graz, Tecnológica de Graz, utilizó también, bueno, esto es interesante, tanto la mayoría de los grupos, equipos, participaron en las dos tareas y utilizaron el mismo modelo multilingüe, una arquitectura multilingüe, el LM multilingüe, y básicamente hicieron muy parecido. Ellos utilizaron un Llama 3.1 con dos configuraciones distintas, y lo que hicieron fue aplicar el ajuste fino mientras LoRa con este procedimiento, y también utilizaron instrucciones y prompts con pocos ejemplos, ¿no? En lugar de poner solamente un zero shot, pues utilizaron un few shots, pocos ejemplos. Una de las cosas que ellos destacaron mucho es que en su presentación es que con los dos conjuntos en inglés y en español, que eran 2000 en cada caso, los juntaron, entrenaron, entrenaron ambos casos y iban conteniendo una línea en español, otra en inglés, para realmente tener feedback de los dos tipos de relaciones de causa-efecto. Esto es una cosa que también el grupo de chino anterior lo mencionó, pero no tan claramente como ellos. Los del grupo austriaco dijeron claramente que para ellos había sido una idea fundamental mezclar los datasets de entrenamiento para poder verdaderamente, una vez que tienes los embeddings, pues poder sacar ahí las relaciones de causa-efecto como se expresaban. Y luego, para sacar la solución, la respuesta en la submisión, lo que hacían es básicamente comparar la similitud coseno. Y al final, cuando en estas situaciones en las que a veces solamente se puede dar una respuesta, cuando las respuestas que habían generado los modelos no eran muy satisfactorias, pues entonces lo que se hacía era recurrir a GPT-4 para desempatar, es decir, para decidir cuál de las dos cuando la similitud coseno no era suficiente para decir esta es mejor que esta, pues utilizaban GPT-4, que sabéis que tiene bastante complejidad y que te puede dar una solución, un desempate en este tipo de preguntas. Y bueno, vamos a ver ahora el grupo español. El grupo español del lenguaje natural, tiene una característica, solamente participó en español, tiene una característica especial, y es que han utilizado un modelo, un LLM propio, un LLM generativo propio que ellos han desarrollado, Supernova, o sea que no han cogido ni un Llama ni un GPT, sino que directamente han utilizado su modelo Supernova, ¿vale? Que básicamente es parecido. Yo recuerdo que este grupo ha obtenido resultados bastante similares a los otros dos grupos, usando modelos muy potentes, muy conocidos y bueno, sabemos que funcionan especialmente bien. Este modelo privado Supernova primero se preentrenó con un conjunto de tareas en general para el español, luego se hizo un ajuste fino con los datos, sobre todo para datos, conjunto de datos de instrucciones en español, y finalmente la parte de optimización es la que se utilizó el conjunto de datos de fin causal. O sea que bueno, preentrenamiento, ajuste fino habitual,
optimización con los datos de la prueba de fin causal, enfocado a esta parte, y luego al final las inferencias, ellos han utilizado, en lugar de utilizar un coseno, han utilizado el fuzzy match para ver cuáles son las que pueden dar mejor resultado. Bien, hemos visto que estos tres han dado resultados muy buenos, muy por encima del 97% en SAS, que nos indican bueno, pues la tarea ellos realmente la tenían muy superada y con resultados comparados con los del año 2023 bastante mejores que los que tuvieron, ¿vale? Que no llegaron al 80 en los mejores casos de SAT-Match. Bien, vamos ahora a ver algunos errores, porque esto también nos puede indicar dónde estaban los problemas, a pesar de haber llegado al 97, pues hemos seleccionado un conjunto de ejemplos que tenían errores, que son muy pocos. Todo esto va a estar muy analizado y muy detallado en la tesis de Blanca, que se está dedicando básicamente a analizar lingüísticamente los errores y las características del dataset. Luego, si queréis, hablamos un poco de ello en el turno de preguntas. ¿A qué se deben fundamentalmente los errores? Bueno, vimos que uno de los errores más pocos que hay, pero uno de los que daban más problema era la confusión entre causa y finalidad, que lo he dejado para ahora, porque yo creo que la parte condicional o la parte consecutiva se puede ver mejor. Claro, la causa es el por qué. Podemos decir, bajaron los impuestos porque el gobierno ganó las elecciones, y luego la finalidad es el para qué. Bajaron los impuestos para que el gobierno ganara las elecciones. Veis que en la finalidad hay una intención y en cambio en la causa no necesariamente tiene que haber una, una intención. Por tanto, estos casos, los casos de finalidad, nosotros no los hemos considerado como ejemplos de causalidad. Por esto que os decía que aquí tenemos dos eventos, pero aquí se ve claramente la causa, el gobierno ganó las elecciones y aquí se ve la finalidad. Han bajado los impuestos para que el gobierno ganara las elecciones. Un ejemplo totalmente inventado. Vale, información. Otra cosa que también hemos visto es que en algunas de las respuestas a veces se han incluido información contextual que era innecesaria. Esto lo que ha hecho ha sido bajar la puntuación en la parte de exact match, porque era verbosa, ¿no? Y luego también hemos visto a veces cierto solapamiento entre la respuesta generada y la respuesta esperada. Por ejemplo, eso lo que hace es bajar un poquito la puntuación de la similaridad semántica en la respuesta y que nos puede indicar que hay problemas, por ejemplo, en identificar bien los elementos causales, es decir, no está claro que sepa identificar bien la causa o el efecto, o que a lo mejor pues, no ha comprendido bien no ha cogido bien el contexto de la pregunta. Voy a poneros aquí dos ejemplos para que lo veáis. Mirad, aquí tenemos un ejemplo de información irrelevante, ¿no? Que provoca que baje el EM, ¿no? Mirad, aquí esta es la pregunta, aquí tenemos la respuesta, y en la respuesta nos incluye la pregunta, pero también nos mete una parte, una oración aquí que no tiene ningún sentido, que no es relevante. Esto lo que hace es que, lógicamente, el SAS tiene una puntuación muy buena, porque está precisamente lo que estábamos buscando, pero esto de aquí mete ruido. Mete ruido en el SAS y mete ruido sobre todo en la coincidencia exacta, ¿no? Que hay falla. Y luego aquí tenemos un ejemplo en lo que baja también el SAS y por supuesto también baja el SAT match porque como no coincide. Esta es la pregunta y la respuesta tendría que incluir fundamentalmente esto que aparece aquí, que es que la comunicación, ¿cuáles son los factores que hacen que la inversión tal, ¿no? Pues los factores fundamentales que la comunicación es un elemento clave en la innovación de nuestro negocio. Bueno, pues la respuesta que ha dado este equipo ha sido, se ha comido esto de aquí, que es realmente la clave de la respuesta, ¿no? Y por tanto, su score de similaritud pues ha bajado y por supuesto tiene un 0 porque no le falla. Bien, son ejemplos, insisto, hay que tener en contexto que en general han sido resultados muy buenos y estamos sacando aquí pues algunos de los errores, pero que están sacados precisamente de los errores de los grupos que mejor han puntuado. Vamos a ir terminando para que si podemos hacer un turno de preguntas.
¿Qué podemos sacar en conclusiones de este fin causal 2025? Bueno, lo primero que hemos sacado, que era el objetivo también de la tarea, del SERTAS, es comprobar cómo funcionan las distintas estrategias y hemos visto claramente que si utilizamos una combinación híbrida de modelos fine-tuning ajustados y con enfoques generativos, pues que lógicamente nos dan unos resultados excelentes a la hora de encontrar preguntas extractivas en este tipo de contextos. O sea, los grupos que han tenido, no han utilizado una estrategia híbrida de ajuste a la tarea y luego una generación generativa, pues han tenido peores resultados, lógicamente. Y luego la segunda conclusión que a mí me gustaría destacar y que desde luego la pregunté allí en su momento, es que llama la atención que haya un rendimiento tan bueno con los textos financieros en español. Y esto yo creo que lo que hace es que pone de manifiesto que cuando se trabajan bien los datasets en un idioma, pues se pueden conseguir los mismos resultados o incluso mejores que los resultados que aparecen en inglés. Es decir, yo aquí, por ejemplo, me atrevería a decir que si se hiciera la misma prueba con un buen conjunto de datos en francés, en catalán, en vasco, bien hecho, pues probablemente se tengan resultados bastante similares a los que se han conseguido en inglés y en español, ¿vale? Por tanto, cuando estamos hablando de modelos de entornos multilingües y con modelos multilingües tan potentes, hacer unos conjuntos de datos muy bien planteados y que respondan a la guía de anotación, y que la elección de esos datos de entrenamiento y de test pues sean eh, aleatoria y de forma que se pueda aprobar la tarea, pues se pueden conseguir los mismos o mejores resultados en una lengua que no sea el inglés. ¿Qué cosas esperamos para próximas competiciones, para próximas ediciones de Fin Causal? Pues desde luego tenemos que seguir explotando, mirando, explorando la combinación de metodologías híbridas, que han sido las que mejor han funcionado. Ya en diciembre del 2023 vimos que la cosa empezaba a funcionar muy bien con modelos generativos y bueno, al cambiar a la métrica de SAS, pues hemos visto que efectivamente se puede funcionar. Algunos participantes del workshop nos dijeron que a lo mejor deberíamos cambiar de métrica o tendríamos que ajustarnos a alguna métrica un poco diferente, pero bueno, precisamente una de las cosas que caracteriza a las ERTAS es que las métricas se están probando también para la tarea, o sea que no habría ningún problema de incluir o cambiar la métrica o mejorar la métrica para otras ediciones. Una cosa que sí que queremos cambiar y yo creo que en esto también podemos discutir mucho o algo en las preguntas, es que el dataset que hemos utilizado no trata la causalidad compleja. En concreto, ¿qué es la causalidad compleja? Pues podemos tener lo que se llaman estructuras causales anidadas, del tipo como, por ejemplo, tengo una causa y un efecto que a su vez es la causa de otro efecto, ¿vale? Eso vimos que era complicado porque además hay también dependencias a larga distancia y quisimos probar primero la causalidad sencilla y hemos visto que se aborda muy bien. Por tanto, en la siguiente edición necesariamente tenemos que abordar una causalidad más compleja. Probablemente pues, eso nos va a obligar, seguro, también a trabajar en una guía de anotación que nos permita tratar estos escenarios más complejos de causas pues, que tienen un encadenamiento o que están fragmentadas, ¿no? en el texto, que a veces ocurre. Y por supuesto, una de las cosas que también nos encantaría hacer, y para probar que lo que hemos hecho en español puede aplicarse a otros idiomas, pues lógicamente nos encantaría ampliar el fin causal a lenguas como el chino, el árabe, el hindi, el japonés, el alemán, el francés, el catalán, el vasco, cualquiera de las lenguas, italiano, cualquiera de las lenguas que, bueno, pues contengan suficientes textos financieros y que se puedan extraer eh, fragmentos que luego se puedan anotar o que se puedan trabajar con ellos. Bien, yo creo que ya hemos terminado. Muchas gracias por estar atendiéndome y espero que si hacemos una nueva edición, pues que os animéis
porque solamente ha participado este año una vez, una persona, un grupo, a que, realmente pues aparezcáis y que podamos trabajarlo. Y yo creo que ahora mismo es el momento de preguntas. No sé si debo dejar de compartir. Sí, muchas gracias, Antonio, por la presentación. Tengo alguna pregunta aquí en el chat, pero bueno, si lo que comentaba al principio, si alguien quiere hacer una pregunta directamente, pues puede usar. Si levanta la mano, le damos acceso ahora con el micrófono. Mientras se va animando la gente, te voy a plantear las que hay aquí en el chat, ¿vale? Bueno, la primera es, la realiza Oscar y dice, ¿se puede acceder a los modelos que han resuelto las competiciones que has mencionado, FinTok y demás? ¿Cómo que sí se puede hacer a los modelos? Porque los modelos Sí, me son... imagino que hay equipos que publican en sus Vamos a ver, repositorios. yo en FinTok solamente lo participamos en la parte española. Yo lo que os recomiendo, FinTok o sobre todo Formalización, lo que os recomiendo es que miréis las actas de los congresos, porque están todos en ACL, salvo el que hicimos para el IA al cubo, que está en la página, vamos, en el enlace. Buscáis y lo vais a encontrar. Simplemente ponéis FinTok, FinCausal. No tenéis ningún problema porque está todo publicado en las actas de la ACL Web y ahí lo podéis ver. Nosotros, lo que yo sí que os puedo decir es que nosotros vamos a publicar los datasets del 2023, porque los hicimos con otro proyecto. Los del 2025 no los publicamos todavía, porque lógicamente no queremos publicarlos todos para reutilizar y para que tampoco formen parte de un benchmark que luego ya empieza todo el mundo ahí a utilizarlo tal. O sea que por lo menos los 500 de test no damos la respuesta, se utilizarán o se reutilizarán en las próximas ediciones, meteremos oraciones nuevas y lo que sí que, claro, en todas estas competiciones, pues hay muchos grupos que entran, se bajan los datasets de entrenamiento y esos próximamente los pondremos, pero vamos, seguro que vamos a poner los del 2023 y también los que hicimos de resúmenes automáticos. ¿m? Ujú, La parte, pero solo la español, que es la que nos corresponde. De hecho, hemos terminado ahora un proyecto que lo hicimos con el proyecto anterior, con el Clarafin, y como sabéis, estamos obligados todos los que tenemos dinero público a tener los datasets en nuestros repositorios y nosotros lo estamos gestionando ahora mismo. Yo creo que la semana que viene o la siguiente en el repositorio en Madroño de la Universidad Autónoma de Madrid podréis encontrar los datasets que hicimos para las tareas de FNS, de sumarización del año 2023 y la que hemos hecho también para FinCausal de 2023. No esta que hemos mencionado, porque, insisto, queremos utilizarla para próximas ediciones. ujú, muy bien. Pero que cuando terminemos el nuevo proyecto que tenemos, que es Gressel, estarán publicados. Ujú, muy bien, gracias. Voy a pasar a ceder la palabra a Rafa. Rafa Muñoz, a ver, te abren el micrófono. Ya está. ¿Me oís Rafa, ahora? ¿Me oís sí, ahora? Sí, 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 te sí. oímos, te oímos. Mm. Bueno, Antonio, en primer lugar, como presidente de la SEPLEN, agradecerte que hayas aceptado la invitación a participar en este ciclo de conferencias. Felicitarte por la misma, agradecer también a Paloma la moderación de esta charla. Bueno, yo estaba escuchando tu presentación y, claro, como a ti al principio, obviamente me ha sorprendido un poco el tema de que para el castellano, para el español, se obtuviera mayor resultado. Como bien dices, corpus de calidad, pues supone que van a mejorar los modelos, que van a mejorar los sistemas y entiendo, es que ha habido un momento en que no te he escuchado bien. No sé si los corpus, has comentado que eran exactamente los mismos en castellano que en inglés. Te cuento porque esta pregunta la estaba esperando y además es precisamente la pregunta que a mí me gusta más, ¿no? Porque es lo que nos hemos implicado. Vamos a ver, todos los equipos han participado con la misma estrategia. Cada uno ha tenido la misma, ¿no? Que básicamente los que han ganado han sido mezclar híbrido. ¿En qué consistían? ¿Cómo hemos hecho los datasets? Que esa es la clave. Yo creo que la única explicación que puedo recibir a esto es
En los textos ingleses los hemos cogido directamente del corpus inglés, son auténticos. Los del español están cogidos de nuestro corpus, también auténtico. Y las preguntas, y ahí está, yo creo que la única diferencia que puede decir que, mm, que hay un poquito de margen para mejorar el español es que, y lo sabemos porque somos lingüistas y porque trabajamos en traducción, todo el mundo que trabaja en traducción sabe que nunca somos bilingües completamente, nadie. Somos esquilingües, es decir, somos mejores en una lengua que otra. Y lógicamente somos mejor en la lengua materna, ¿vale? Eh, Creo que solamente conozco una persona que sea totalmente bilingüe, que es Nabokov, que escribía en inglés y en ruso. Pero en general, como lingüista, os digo que no se da. ¿Qué ocurre? Nosotros hemos hecho las preguntas en inglés también, ¿vale? No es nuestra lengua materna. Todos los que hemos participado, bueno, para que os hagáis una idea, Blanca es premio extraordinario de traducción, Yanko es traductor también, Paula es profesora de español y está casada con un americano, o sea que habla inglés continuamente, es decir, que tenemos, pero no somos hablantes nativos de inglés. Puede ser que nuestras respuestas, nuestra preparación de la dataset, de las preguntas que hemos hecho, esas preguntas extractivas, no tengan la misma fluidez o sean menos variadas que las que hemos hecho en español. Yo creo que es la única explicación, porque la fluidez, por ejemplo, cuando un traductor humano coge una traducción automática, y nosotros nos dedicamos en clase a evaluar eso, hay una evaluación clave que es la fluidez. Y es que, aunque esté bien gramaticalmente hecho, a lo mejor un nativo no lo dice así o un nativo competente. Entonces, yo creo que la única respuesta a por qué se ha mejorado en español no es porque el español sea más fácil que el inglés, nada de eso. Yo creo simplemente que probablemente el dataset en español esté un poquito mejor hecho que el dataset en inglés y simplemente porque somos nativos en español. Es la única explicación que a mí se me ocurre porque no veo, no se me ocurre. Se utilizan modelos multilingües los dos, el entrenamiento y el prompting se hace en inglés. Yo creo que la única opción es esa. Y de hecho lo comenté con alguno de los participantes y ellos también coincidían. Que probablemente sea que el dataset en español todavía estaba totalmente preparado. Eh, Otra cosa también que ha influido, que saben como digo, que han sacado tan buenos resultados, es que nos centramos en relaciones que fueran muy claras, que no tuvieran dudas, que no hubiera, que eran causa-efecto. Que eso muchas veces, pues cuando lo hace una persona que a lo mejor no tiene esa formación tan lingüística, pues no lo ve, por lo que decía, porque son eventos que están uno detrás de otro, pues será causa-efecto, no necesariamente, ¿no? Pero vamos, es la única explicación y yo la verdad es que la única forma de saber, y eso lo propongo a todos los de la SPLN que me estéis escuchando, que si se puede trabajar, escoger, preparar una tarea en catalán o en gallego o en vasco y a ver qué pasa. Porque si no, realmente, de hecho, hemos tenido una oferta y lo estamos pensando, el grupo austriaco se ha ofrecido para hacer un equivalente en alemán. Entonces, yo creo que sería muy bonito, vamos, de hecho es casi mi principal interés para la próxima convocatoria, en tenerlo en otra lengua y ver, hecho con nativos, con lingüistas nativos, y ver si los resultados pueden ser también equivalentes, porque si no me provocaría como lingüista, algo verdaderamente inexplicable, ¿no? Porque en español se ha obtenido un poquito mejor, teniendo en cuenta que los modelos tienen muchos más datos en inglés que en español. No lo sé, Pues, es único. Y fíjate que, Rafa, que hay una diferencia, y es que, y por eso he hablado de los benchmark y de los CERTAS. En los benchmark, tú trabajas con unas cosas que están ya muy conocidas, ahí van los modelos a tope, se preguntan cosas muy generales, tal. Pero aquí en las CERTAS tú vas a una cosa muy concreta. Y ahí es donde realmente los LM funcionan bien, pero luego hay que trabajar otras cosas, ¿no?
Bueno, yo creo que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que seguramente vienen por ahí los tiros de esa mejora en Mm. el castellano, pero la primera idea que me había venido a la mente era si había habido algún proceso de traducción por parte del propio LLM que luego vaya a participar en la tarea. No lo sé. Es que lo malo del FLM es que son, son un poquito, bueno, opacos, ¿no? No lo sé, no lo sé. Es así que no. Ya te digo que para responder esta pregunta, la más fácil es preparar un dataset en otra lengua y ver qué pasa. Yo Sí, creo sí, que no, ahí tienes toda la razón. tenemos ahí una cosa. Y luego ya lo siguiente, pues es ver si es algo que puede interferir, ¿no? Yo aprovecho para invitaros que si queréis lanzar alguna tarea, bueno, este año no, que están cerradas, pero para el Iberlef, si queréis lanzar alguna tarea allí, pues también Sí, bienvenida sí. sea. Sí, sí, yo si hay gente que se anima en estas lenguas del Estado español, pues estaría también muy bien, ¿no? Eh, vamos, que creo que ahí está el punto, ¿no? De ver si esto se puede replicar o ha sido una cosa que ha salido, vamos, sorprendente, ¿no? Muy bien. Bueno, no quiero acaparar esto, darte las gracias otra vez por haber participado y nada, doy paso a mis compañeros que quieran preguntar. Gracias, Rafa. Bueno, tengo un par de preguntas más, pero tengo aquí a Ana que ha levantado la mano. Ana García Serrano, a ver si te abren el micro. Hola, Hola, te oímos, te oímos. Oye, Ana. hola, buenas tardes a todos. Bueno, a mí me ha encantado esta discusión que habéis tenido ahora con Rafael. Y bueno, yo es que creo, mi pregunta es la siguiente, Antonio. Pues yo sé que vosotros, bueno, porque lo habéis mostrado en la primera transparencia y aparte porque os conozco, sois lingüistas computacionales que trabajáis muy bien, no solamente en el mundo de los lingüistas, entre comillas, sino que también conocéis los fundamentos de los modelos del lenguaje y todas estas tecnologías, ¿no? Entonces, después en otra transparencia, bueno, en varias, nos has hablado de metodológicamente cómo abordáis este problema y entonces nos cuentas que para desarrollar los datasets, pues que aparece el concepto de guía de anotación que, bueno, que lo ha coordinado fundamentalmente Blanca Carbajo y bueno, que os ha llevado mucho tiempo y además que sois un grupo grande de lingüistas, ¿no? Erais 4 o 5, ya me Mm. acuerdo. Entonces, al hilo de la conversación que acabas de tener, ¿cuál crees que es el papel que pueden jugar las guías de anotación en lo mismo, a lo mejor no tanto en los benchmark, pero sí en las tareas compartidas? ¿Qué Bueno, opinas? yo creo que es esencial. Para nosotros la guía de anotación es lo que realmente, pues como os decía, ¿no? Controla qué cosas queremos tratar. No queremos tratar las finales, no queremos las condicionales, con lo cual ya ajustamos el dataset, damos indicación de qué tipo de preguntas se pueden hacer. Es decir, eso facilita. Es como cuando tú a un niño le enseñas una cosa muy claras, pues al final el modelo lo aprende también, ¿no? Y queremos meternos en casos más complejos, pero por eso tenemos que también tener una guía de anotación más compleja. Hay una cosa que yo sí que os recomiendo y es que cuando salga la tesis de Blanca le echéis un vistazo, es que nosotros además, claro, en la parte informática, pues, está Jordi Porta, que bueno, se ha montado todo lo de la parte de evaluación, etcétera, etcétera, que para nosotros es fundamental, y todo el proceso de Codalab, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que siempre hacemos, y lo hemos hecho en las presentaciones que hemos hecho también en el SEPLN en los últimos años, es tratar la parte de explicación de los errores. A nosotros nos interesa ver, y como os he enseñado ahí, por qué pasan, por qué no salen, por qué salen mal las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia una respuesta buena de una respuesta, digamos, cold, de una respuesta que no ha salido bien? Y eso nos indica mucho, ¿no? Y una de las cosas que trata la tesis de Blanca es que precisamente está analizando cómo hemos hecho el dataset. Y yo creo que eso va a ser muy, muy útil. Va a ser bastante innovador porque lo que va a mirar es si hemos tenido, o sea, al final había que elegir entre causa y efecto. ¿Cuál es la proporción? Yo no lo sé todavía, creo que está bastante igualado, pero que preferimos preguntar por causas que por efectos, por ejemplo.
¿Cuál es el tipo de estrategias de pregunta que utilizas para preguntar causa y cuál es el tipo de estrategias que utilizas para hacer el efecto? Esas cosas pueden condicionar bastante el resultado. Y lo que también es muy interesante es que te dan un poco explicación, porque los problemas de los... Yo recuerdo, ya soy un poquito mayor, pero estaba en Nueva York cuando oí a Ken Church en una conferencia. Estamos justo en el momento, en el año 92, en el momento de los modelos que pasaban de los modelos simbólicos a los modelos eh, probabilísticos o empíricos, que decía, cada vez que despido a un lingüista, mejora el sistema. Y esto lo decía, él estaba trabajando en los Bell Labs. Pues yo ahora mismo lo que recomendaría es que contrates a un buen lingüista o varios lingüistas que te hagan un dataset bien afinado, bien, porque te va a permitir, y esto es un ejemplo, de sacar un resultado bastante satisfactorio, ¿eh? De hecho, yo estoy muy contento porque si comparáis lo que se hacía con el modelo, los datasets hechos por los franceses en inglés y lo que hemos hecho nosotros, es que los resultados son mucho mejores. Entonces era una empresa que se dedicaba a cosas de procesamiento financiero, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen momento para pensar en las guías de anotación, porque nos benefician para hacer mejores datasets y porque también nos permite buscar explicaciones a los errores e intentar ver un poco por qué ocurren estas cosas, por qué es difícil detectar esta causa o este efecto o lo que sea. Pero gracias por la pregunta porque, bueno, me parece que es un momento en el que estamos... Las guías de anotación son básicamente la clave, ¿no? Para entender cómo está hecho. Y si una cosa que no he mencionado aquí, pero que lo estamos haciendo en la tesis de Blanca, es, y esto es interesante, ver la métrica SAS. Hay gente que no le gusta, hay gente que no está satisfecho con los resultados. Entonces, vamos a hacer también una prueba de la respuesta SAS, cómo la valoramos los humanos, los especialistas humanos. ¿Mm? Porque a lo mejor estamos demasiado dependientes de métricas cuantitativas que no recogen totalmente lo que queremos, ¿no? Entonces, bueno, eso vais a ver que hay, y también tenemos que ver un poco el acuerdo entre los anotadores, los cambios. Todo esto no lo he podido contar aquí, pero seguro que va a estar en la tesis de Blanca Carbajo, que se tiene que defender este año. Y os animo a que lo veáis. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Ana. Tengo aquí un par de preguntas. No quiero que nos vayamos mucho de tiempo, pero José Alonso pregunta, dice, ¿el análisis es puramente textual? Dice, ¿hay algún dataset con datos numéricos donde se pueda verificar si las relaciones causa-efecto incluidas en el corpus textual son realistas o veraces? No. O sea, vamos a ver. Esto es narrativa financiera. Los comunicadores mienten y omiten más que escriben. O sea, os puedo contar otro día lo que hemos sacado en otros concursos, concursos anteriores, ¿no? Básicamente, uno puede escribir y el lenguaje es la principal medio para transmitir información no veraz. Y por eso los sistemas de LLM que aprenden, mentimos más que hablamos. Con lo cual, la única forma de realmente hacer un buen análisis cuantitativo y veraz es tener al lado el resultado, pero aquí no estamos hablando de comparación de resultados. Son narrativas que utilizan, buscan causas, buscan efectos, va a ver cómo esto puede influir. No hemos hecho una aplicación, es decir, estamos viendo primero si somos capaces de detectar estas relaciones. Lo siguiente es hacer una extrapolación de esto a la realidad y medirlo y buscarlo en los datos disponibles cuantificados. Creo que os he dicho antes un ejemplo que no sé si lo he comentado aquí o lo he comentado a alguien en una conversación anterior. Nosotros tenemos especialistas financieros que saben perfectamente cuáles son los resultados de las empresas, porque están publicados y porque tienen números. Entonces, simplemente coges las cartas de los presidentes de las empresas del IBEX, sabes cuáles son las empresas que han tenido beneficios y las que han tenido déficit. Las separas, entrenas con ellas un clasificador sencillo y hay veces que el clasificador
es engañado porque te da resultados que son de beneficio cuando la empresa ha tenido pérdidas. ¿Por qué? Pues cuando nos pusimos a mirar los datos nos dimos cuenta de que había omisiones. Y claro, si tú dices, hemos aumentado las ventas, pero no dices que has aumentado los gastos de no sé qué, pues entonces te sale siempre positivo. Y entonces te va a salir un discurso muy de el que tienes el que tienes una empresa con ganancias, ¿no? Entonces, soy lingüista, no os creáis lo que dice la gente con las palabras. Las utilizamos para mentir. El simbolismo del lenguaje te permite la prevaricación. La prevaricación es hablar de la realidad sin tener que mencionarla directamente y para eso se inventaron los numeritos, para contrastarlo directamente. Pero por eso, ¿os acordáis que uno de los objetivos de los primeros FNPs era encontrar la calidad de información en el discurso financiero? Y por supuesto, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que realmente ocurre. Muy bien, gracias. A ver, la última que tengo por aquí de Isabel Espinosa. Ujú. Bueno, lo que pregunta es, y si no le puedes dar una referencia, si no te puedes entender mucho, dice, ¿podrías profundizar un poco más en cómo habéis anotado los 2.500 ejemplos para Training y Test? Dice, me Vale, gustaría saber cómo fue la preparación de esos ejemplos. vale, muy bien, te lo digo un poquito rápidamente. Tenemos muchos documentos, sabemos, escogimos de esos bloques, los tenemos puesto por párrafos, básicamente, porque no trabajamos con la oración es un nivel demasiado bajo, lo mínimo es un párrafo para casi cualquier cosa discursiva. Entonces, también controlamos una serie de marcadores que te van indicando, marcadores discursivos que te dicen cuál es la causa, cuál es el efecto. Anotamos con esos marcadores primero, hicimos una extracción de esos párrafos que tenían y luego, creo que teníamos 5.000 bloques en inglés y en español, pues fuimos seleccionando. Y en la selección, lo que hicimos la selección, como decía con la guía de anotación, es quedarnos con eh, párrafos o con ejemplos que no tuvieran una causalidad compleja o que no incluyeran eventos finales, eventos condicionales, etcétera, etcétera. Entonces esa fue la forma de extraerlo. ¿Sí? Teníamos 5.000 ejemplos extraídos porque tenían marcas de por qué, debido a qué, tal, ese tipo de cosas. Provocar, palabras que tienen características puramente lingüísticamente de causa-efecto. Y a partir de eso, pues íbamos quitando los que nos parecían o muy complejos o muy ambiguos o que realmente no era fácil diferenciar. Ten en cuenta que si hay una de las cosas más características del lenguaje humano también es la ambigüedad. Entonces, si tú quieres entrenar para una tarea concreta una cosa con ambigüedad, pues es que te va a salir ambigüedad. Tú no puedes contaminar el dataset con esas cosas tan ambiguas. Si al principio lo que quieres es básicamente ver si es capaz de distinguir relaciones de causa-efecto sencillas. Os recuerdo que en los primeros momentos de la primera edición de Fin Causal, la tarea en el año 20, perdón, era primero saber si esto tenía una relación causa-efecto. Cuando eso se va haciendo más claro, pues vas cambiando y vas haciendo. Y por eso en el próximo edición pues vamos a meter construcciones más complejas, ¿no? Pero al principio lo hicimos así, en una selección y lo hicimos primero con la guía de anotación, como llevaba Blanca trabajando ya, llevaba 2 años con esto y lo hicimos para el año, o sea, no queríamos repetir lo del 2023. Nos pareció una experiencia que estaba agotada. No puedes hacer búsqueda simplemente, porque era una cosa, básicamente una anotación lineal. Y claro, hay muchas cosas, como sabéis, en las secuencias no lineales, secuencias a larga distancia, secuencias partidas. Y eso se saca mucho mejor con un modelo de IA generativa que con un modelo puramente lineal. Y por eso no queríamos dar un avance y eso es un poco lo que hemos intentado hacer, ¿no? Y creo que lo hemos conseguido. Muy bien, pues muchas gracias. Pues yo creo que vamos a dejar ya aquí el turno de preguntas. Gracias a todos por vuestra participación y a ti, Antonio, por supuesto, ah, por haber aceptado y haber impartido la charla. Bien, me ha compartido aquí Javier. Bueno, os voy a anunciar, bueno, ya sabéis que esta charla, como todas, se graban y luego se ponen
en la web de la SEPLEN, la podéis visionar cuando queráis. De la próxima charla, el 27 de marzo, lleva por título Análisis de emociones en PLN, desafíos, aplicaciones y consideraciones éticas, y la va a impartir Flor Miriam Plaza del Arco, del Computing Science Department de la Bocconi University. Y nada, pues nos emplazamos entonces a la siguiente charla. Muchas gracias a todos. Muy bien. Adiós. Muchas gracias. Venga, hasta luego. No.